Venga, preciosa noche, soy Rey Suárez, es Imagen Televisión. Comienzan las labores de estas jornadas, ¿no?, que tendremos a lo largo de los próximos días. Usted ya hizo sus propósitos, deseamos que esté usted muy bien donde quiera que se encuentre. Por lo pronto, esto fue lo más sobresaliente del día de hoy. Paro de labores en Ciudad Judicial en Zapopan cumple 2 meses. Solo atienden casos urgentes. Aumentan secuestros virtuales en Tlajomulco. Rescatan adolescentes y jóvenes víctimas de extorsión telefónica. Encuentran cuerpo calcinado en casa abandonada de Tlaquepaque. Investigan ya la identidad y causas del hecho. Siempre lo comentamos, es lunes y hay que hacer las cosas inteligentes a lo largo de la semana, pero llevamos toda una ruta, quiero que se quede con nosotros hasta el final de la propia semana. Yo comienzo. Trabajadores del Poder Judicial en Zapopan cumplieron 2 meses en paro parcial de labores en Ciudad Judicial. Protestan por la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a suspender la reforma judicial. 2 meses ya se cumplen del paro de labores en Ciudad Judicial en Zapopan. Solamente se siguen atendiendo asuntos de urgencia como peligro de la vida, privación de sus posesiones, peligro de la libertad o de la salud. Justo afuera de Ciudad Judicial en Zapopan, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan y suspenden labores en contra de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha aceptado recursos legales para suspender la reforma judicial. Alrededor de 2.300 trabajadores se sumaron a la protesta en Ciudad Judicial y a los juzgados de Puente Grande. De momento continuamos con la suspensión de labores parcial porque seguimos atendiendo los asuntos urgentes que se nos han presentado. Nunca ha parado de trabajarse en estas cuestiones, dando prioridad, por supuesto, a lo que son necesidades urgentes de la sociedad y que tienen que ver necesariamente con el juicio de amparo. También dijeron estar en favor de los ministros, parte de la agrupación Artículo 41, que comenzaron con ruedas de prensa por la mañana. Respecto de información que tiene que ver con nosotros como Poder Judicial de la Federación y las actividades que llevamos a cabo. Entonces, en ocasiones se da una información quizá tergiversada o quizá una mala asesoría a quien la está emitiendo desde una mañanera, y entonces lo que nosotros intentamos con esto es informar a la sociedad. No especificaron el tiempo que durará la suspensión de labores, ya que es consenso con más trabajadores. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Además, trabajadores del Poder Judicial de la Federación y sindicalizados de la sección 20 de Zapopan se manifestaron en los juzgados de Puente Grande, Jalisco, y piden que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suspenda la reforma al Poder Judicial. Esto ante los múltiples recursos que han salido de jueces, magistrados y ministros. Locatarios del mercado San Juan de Dios sufrieron días complicados cuando el drenaje colapsó, causando la salida de agua sucia. Tras varios reportes, el CIAPA finalmente atendió el problema. Lo peor ya pasó, al menos de momento y por un área determinada. Días desagradables vivieron locatarios de la planta baja del mercado San Juan de Dios debido a que el agua del drenaje comenzó a salir. Este hecho quedó registrado en redes sociales. Su agua de la llave. De acuerdo con los comerciantes, hicieron varios reportes a la administración del mercado durante días y fue hasta que brotó el agua sucia que el CIAPA atendió el problema. Al parecer, quedó resuelto. Imagen Televisión Guadalajara habló con los locatarios, quienes dieron su perspectiva al respecto. El problema era de que empezaba a salir toda esa agua y la gente ya no pasaba aquí por el mal olor y por todo esto lleno de agua. Hay zonas que también resultaron afectadas lejos del área de las carnicerías, por el mismo pasillo. Me afecta porque yo también aquí tengo una alcantarilla, ¿verdad? Y la mía no me la destaparon, nomás destaparon las que estaban más afectadas, que salían más agua. Si se fijan, aquí está la alcantarilla, por donde se le sale el agua aquí a Doña Lupe, y teme que esto que ocurrió del lado de las carnicerías le sucede a ella constantemente. Por la parte de Avenida Javier Mina, las fugas de agua son constantes desde hace ya una década. Algunos vestigios de las fugas quedan en ciertas partes donde se forman canaletas. Sale agua podrida, agua con caca,
A veces los niños hasta agarran el agua, es muy antihigiénico para los niños, para uno mismo, causa infecciones y aquí no vienen a resolver nada, no sé por qué. Los locatarios piden que el desasolve sea constante y algunos sospechan que una causa proviene del área de comida del segundo nivel. Además, esperan que ya no ocurran más fugas. Para Imagen, Carlos Carrizales. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó 4 nuevas muertes por el dengue en el estado. Entre el 6 y el 12 de octubre se registraron 1.342 nuevos contagios y con esto la entidad acumula 9.796 casos y 5 fallecimientos en lo que va del año. El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque continúa con las acciones de fumigación en las colonias que presentan altos índices de casos en dengue. En esta ocasión se enfocaron en la zona centro, La Capacha, Ojo de Agua, San Martín de las Flores, Lomas del Tapatío, El Tapatío y Toluquilla. Aumentan los casos de secuestro virtual, esto en Tlajomulco, con 4 recientes rescates de adolescentes y un joven víctimas de extorsión telefónica. La incidencia del delito de secuestros virtuales se ha observado en aumento según información de la Policía de Tlajomulco y de la propia UDG. En los primeros 17 días de gobierno, oficiales de la Policía de Tlajomulco, con apoyo del C4 Tlajomulco, rescataron a 3 adolescentes y a un adulto joven que estaban siendo víctimas de extorsión telefónica en la modalidad de secuestro virtual. Delito en aumento, ya que para los delincuentes representa menor riesgo de ser detenidos. Esto al no estar en contacto directo con las víctimas. Carlos Octavio Salinas, coordinador de Servicios de Emergencias y Seguridad Preventiva de Tlajomulco, detalló que el modus operandi de estas bandas criminales es el siguiente. Normalmente buscan víctimas vulnerables, gente menor de edad, jovencitos que no tienen mucha experiencia. Les llaman, los amedrenta, la persona que está haciendo la llamada los intimida diciendo normalmente que son miembros de la delincuencia organizada. Y los logran sacar de su domicilio y que queden incomunicados. Un modus operandi de extorsión telefónica involucra amenazas a las víctimas, quienes son obligadas a incomunicarse apagando su celular o cambiando la tarjeta SIM. Durante ese tiempo, los delincuentes contactan a sus familiares para simular un secuestro y exigir un rescate. 4 casos recientes en Tlajomulco involucran a adolescentes y a un joven que bajo amenaza fueron instruidos a trasladarse a distintos lugares, mientras los extorsionadores exigían sumas de entre 200,000 y 300,000 pesos a cambio de su liberación. Afortunadamente las víctimas fueron encontradas a salvo y se explicó a las familias que nunca estuvieron en verdadero peligro, ya que estas bandas operan bajo engaños telefónicos. Para reportar este tipo de casos, al WhatsApp 333-4525-983 en Tlajomulco. Según la Coordinación de Seguridad de la UDG, desde el 2016 a la fecha, han habido 67 casos de secuestro virtual. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Un tigre de 7 meses fue asegurado en Zapopan después de que vecinos reportaran a un hombre paseando con él en la colonia Santa Margarita. Al llegar las autoridades encontraron al dueño, quien presentó documentación que solo permitía el traslado del animal. Protección Civil y Animal y se hicieron cargo del tigre, llevándolo al zoológico Villa Fantasía para su evaluación mientras investiga el caso. Denuncian vecinos de la colonia La Perla en Guadalajara a un sujeto que ingresó varias veces como Juan por su casa a robar al Coto Altos Federación. Llegó directito, mire, como usted está viendo, así, ya vengo, me voy a robar una bicicleta, qué fácil. Exigen a las autoridades más vigilancia en la zona. Un inquietante hallazgo en Tlaquepaque, me refiero a esto. El cuerpo de una persona parcialmente calcinada fue encontrado en una casa en ruinas rodeado de basura en la colonia Guayabitos. A su paso, la unidad primer respondiente y circulando por la calle de Malinche recibe el reporte de un ciudadano. El reportante avisó a la autoridad de un inquietante hallazgo. Al interior de una casa en ruinas fue hallado el cuerpo de una persona parcialmente calcinada y alrededor de los restos había una gran cantidad de basura. El inesperado reporte citó a policías municipales e investigadores de la Fiscalía del Estado hasta la calle 25 de diciembre en la colonia Guayabitos del municipio de Tlaquepaque. En los trabajos para la recolección del cuerpo, así como de los posibles indicios, la autoridad no pudo confirmar si a la víctima la quemaron dentro de la vivienda
o solo la arrojaron para su posterior localización. Sería ya personal de ciencias forenses en sus investigaciones que nos determinen si ya fue en el lugar o se hizo intencionalmente. Por las severas quemaduras y porque el cuerpo quedó boca abajo, no se determinó edad o sexo de quien ahora permanece en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Quién o quiénes serían los responsables? Es una pregunta aún por resolver. De estos hechos no hubo ningún testigo. Para Imagen, Israel Orozco. Un hombre de 36 años fue encontrado sin vida por disparos de arma de fuego esta mañana en la colonia Francisco y Madero, en Tlaquepaque. La víctima, que presentaba 2 impactos de bala en la cabeza, fue identificada por su pareja, quien indicó que había salido de casa la noche anterior y no regresó. La policía aseguró la zona e inició una carpeta de investigación, pese a que aún no se han identificado a los responsables. Nuevamente el huachicol regresa. Esperemos que no se vuelva a poner de moda, vuelve a sonar en Jalisco, tras el aseguramiento de la FGR de hidrocarburo que era robado en el municipio de Degollado. De acuerdo al comunicado, la autoridad, en conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se situaron sobre una brecha del poblado denominado La Tinajera. En dicho punto aseguraron 4 mangueras y 6 contenedores de aproximadamente 5,000 litros, de los cuales 5 de ellos estaban llenos al 80% y el otro al 40% de su capacidad con el hidrocarburo. 2 pequeños, 2 menores de edad, huyeron de su hogar para continuar con su relación amorosa luego de que sus padres no los dejaran estar juntos. ¡Qué historia! 2 menores de edad dejaron atrás los malos prejuicios que sus familias tenían por llevar un noviazgo prohibido. En una decisión inesperada, la pareja optó por abandonar sus hogares. Tomaron sus mochilas y compraron unos boletos de autobús para salir de Cotija, Michoacán, y vivir su amor con plenitud en Jalisco. Las horas pasaron y la preocupación de los padres creció al pensar en un instante que les había pasado algo. Sin embargo, al pensar más detenidamente, se dieron cuenta que sus hijos huyeron juntos. El autobús llegó a la Central Nueva de Tlaquepaque. Ahí, la tía de la menor de 14 años ya la estaba esperando. Aquí al paso del recorrido de vigilancia de la unidad del área les informa una femenina, requiere el apoyo para ubicar a una sobrina, la cual venía en un vehículo urbano. La parejita de novios, antes de poder bajar del autobús, fue retenida por los oficiales. Ahí el joven de 16 años explicó a la autoridad que lo único que querían era escapar de sus padres por no dejarlos estar juntos. Ambos fueron entregados a sus respectivas familias, no sin antes pasar al Centro de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaquepaque, donde personal de trabajo social y psicología inició una valoración primaria para garantizar su bienestar emocional y social. Para Imagen, Israel Orozco. Un incendio en una bodega de muebles ubicada en la colonia Morelos de Guadalajara dejó importantes pérdidas materiales. Al llegar bomberos, encontraron el fuego totalmente propagado y afortunadamente no reportaron personas lesionadas, ya que el lugar no estaba abierto al público. Aún la mayoría de la estructura y mercancía resultaron en pérdida total. Un pleito añejo ocasionó que 2 hombres se fueran a los golpes y uno de ellos terminara apuñalado. El suceso ocurrió en calles de la colonia El Mirador, todo esto en Tlaquepaque. Se aprecia con una lesión sobre el antebrazo del lado izquierdo, así como una lesión en el tórax también del mismo costado. Está al parecer algo considerable. Esta mañana estaba justo leyendo en este momento, un vehículo terminó volcado tras un accidente. Un accidente vial con volcadura fue reportado esta mañana en el cruce de Avenida Olímpica y Marcelino García Barragán en Guadalajara. El incidente involucró a 2 vehículos, uno de los cuales terminó volcado sobre su costado izquierdo. A su llegada, elementos de bomberos encontraron a 2 conductoras involucradas en el choque. Una de las unidades permanecía volcada, mientras que el otro vehículo quedó detenido a un costado. Afortunadamente, ambas conductoras se encontraban estables, sin lesiones graves, presentando únicamente crisis nerviosa. Paramédicos brindaron algunas curaciones y atenciones a las mujeres involucradas sin que ninguna requiriera el traslado hospitalario.
No se registraron derrames de combustible ni otros riesgos inmediatos en el sitio. Los rescatistas esperaron a las autoridades de vialidad para proceder a voltear el vehículo afectado. En nuestro arribo nos damos cuenta que se trata de dos vehículos, el cual uno está volcado sobre su costado izquierdo y el otro está parado a un costado. Son dos femeninas las conductoras. Ahorita al arribar servicios médicos municipales nos dicen que están estables. Una vez que concluyeron las diligencias y el deslinde de responsabilidades, el vehículo fue devuelto a sus 4 ruedas y se pudo restablecer el tránsito. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y mire, le platico que un hombre resultó lesionado con arma blanca tras una riña en la colonia San Pedrito de Tlaquepaque durante esta madrugada. Policías encontraron a la víctima con varias heridas en la espalda, quien fue trasladada a la Cruz Verde en estado regular. Autoridades iniciaron con las investigaciones para identificar a los responsables. La Unidad de Protección Animal siempre está al pendiente de Guadalajara y hay que estar rescatando a cada uno de los perritos, de la gente, de los animalitos, de las mascotas y darles siempre un mejor sentido para que no estén abandonados. Por semana son 4 o 5 perritos los que la Unidad de Protección Animal de Guadalajara rescata de las calles y viviendas en las que se encuentran en abandono, los cuales pueden tener una segunda oportunidad de vida. Los animales que eventualmente se puedan rescatar de un tema de maltrato o crueldad llegan a este centro de integración animal y es que se pueden poner en adopción. La mayoría de los casos de maltrato animal reportados al 070 terminan siendo problemas vecinales. La mayoría son de perros que se encuentran solos, que ladran y que podemos tener esta oportunidad de acercarnos al ciudadano dueño de esta mascota para que el médico veterinario de esta unidad de protección animal pues pueda de alguna manera informarle qué actividad requiere la mascota. En Jalisco las multas por maltratar a un animal pueden ir de los 2,000 hasta los 16,000 pesos o hasta la apertura de una carpeta de investigación, como ocurrió con el caso de Loki. Ejemplo, ¿no? Sería un perro que se encuentra físicamente mal, que se encuentra amarrado, que se encuentre en el sol o a las inclemencias del tiempo. Son agravantes que se van aumentando para poder determinar una multa. Si de verdad advierten los médicos veterinarios alguna enfermedad o alguna situación que pueda poner en peligro la vida de la mascota, entonces sí, procedemos con el decomiso, con la multa o, ya si es más grave, con una carpeta de investigación. Y aunque las modificaciones al Código Penal en Jalisco para endurecer los castigos por maltrato animal han apoyado a que haya menos casos de este tipo, los expertos aseguran que se trata de un tema de educación y cultura, por lo que en la Unidad de Protección Animal de Guadalajara se brindan cursos y talleres a niños y adultos. Pues es un trabajo que lo vamos a ver nosotros a mediano o largo plazo. El chiste es, aquí el tema o lo interesante es verlo a corto plazo. ¿Cómo? Pues trabajando con las y los pequeñitos, inclusive con los adultos. Para Imagen, Nayeli Medina. Zapopan endurece las restricciones sobre, esto que conocemos como el uso de plásticos. Desde febrero de 2020, el municipio de Zapopan implementó restricciones para el uso de materiales de un solo uso en giros comerciales. Sin embargo, a partir del 8 de octubre de 2024, estas disposiciones se han endurecido con la entrada en vigor de reformas al Reglamento de Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Estas reformas buscan reducir el impacto ambiental del plástico mediante regulaciones más estrictas para los comerciantes. El artículo 31 del reglamento especifica que queda prohibido a los comerciantes proporcionar bolsas de plástico para el traslado de productos, así como popotes de un solo uso, tanto para consumo en el lugar como para llevar. Además, se prohíbe servir alimentos y bebidas en contenedores de unicel. Entre los comerciantes no ven mal la implementación de esta norma y se dicen dispuestos a cumplir con la misma. Es lo mejor que hay, fíjate, para no contaminar tanto. Y de hecho es recomendable, ¿eh? Es muy buena idea, se contamina menos, hay menos basura en la calle, o sea, es prácticamente reciclable al 100%. Estas nuevas disposiciones buscarían que Zapopan sea un municipio más sostenible, reduciendo el uso de plásticos de un solo uso y fomentando la cultura del reciclaje. Las autoridades esperan que la colaboración entre el gobierno, la sociedad y los comercios impulse el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de la normatividad. Para Imagen, Charly Saucedo. Al máximo nuestras tradiciones, como cada año, ya son 5, regresa Calaverandia a nuestra ciudad. A nada de que inicie el maravilloso mundo de Calaverandia, este gran parque temático regresa en su 5ª edición a Guadalajara. Una de las tantas sorpresas que tienes que ver es Tau, la luz del recuerdo, un novedoso espectáculo que narra
cómo se vive el proceso de la muerte desde los ojos de un niño. Pero sí, creo que es una historia muy conmovedora, una historia llena de mensaje, porque creo que a veces se nos olvida pensar en días como este, se nos olvida pensar en los niños, ¿no? Lo prehispánico y la muerte juegan un papel muy importante. El inframundo de la zona de Calaverandia, un punto que tiene que conocer. Un lugar lleno de misticismo. Se espera que este año se tenga una asistencia de 80,000 personas, algunas de otros estados del país o diferentes partes del mundo. Las actividades se podrán disfrutar en familia, desde los más grandes hasta los más pequeños del hogar. El parque contará con rampas para silla de ruedas y personas capacitadas para el lenguaje de señas. Calaverandia, en el Parque Ávila Camacho, abrirá sus puertas este 25 de octubre. Este gran altar de muertos está en Calaverandia y, por favor, tiene que conocerlo. Para Imagen, Israel Orozco. Buenas noches, soy Rey Suárez, le dejo un calavérico abrazo. Feliz semana.